a hablar Mario Rocci, de la empresa Belardo Cufia. El título de su presentación es Decisiones rentables en agricultura inteligente 4.0. Mario es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario. Fue asesor en campos de producción de cultivos intensivos soja, maíz, girasol, sorgo, en la zona centro de Santa Fe, sudeste de Santiago del Estero, noroeste de Chaco, y actualmente es coordinador del área de promoción de productos y desarrollos de mercados de la empresa Belardo Cufia. Los dejo con Mario. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por la presentación, gracias a los oyentes. Te interrumpo un segundo, me olvidé dos parroquiales, Bien. lo de los teléfonos en modo silencio y un número que quizá aparezca en la pantalla para consultas, para preguntas, que es 341-2650-327. A los últimos 10 minutos vamos a estar leyendo las preguntas que manden a ese número. Perfecto, Juan Manuel, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar, vamos a tratar de ser lo más conciso y concreto posible para poder llegar en horario. Y bueno, vamos aprovechando la temática del Congreso de APRESID a suelo abierto. Bueno, disculpen el inconveniente. Aprovechando, decía, la temática del Congreso, vamos a hacer foco a lo que es, como dice mi título de la presentación, decisiones rentables, inserto en una agricultura inteligente que abarca no solo todas las prestaciones de automatismos y control que hoy día tiene el productor disponible en lo que es sembradoras, fertilizadoras, pulverizadoras, sino también lo que es agricultura digital. Yo creo que la agricultura digital, que hace que la agricultura de precisión pase a ser una agricultura inteligente, vino a completar el eslabón que faltaba. Es decir, nos da practicidad, volumen de información, poder recurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso hace que realmente hoy no solo controlemos las máquinas para ser más eficientes, sino que podamos llevar una información, ir recabando un montón de información que la podemos utilizar en el momento más adecuado. Bueno, volviendo al tema de suelo, yo hago mucho hincapié en el suelo porque el suelo, justamente, habiendo tantas herramientas disponibles, no olvidarse, y hablaba con mi colega, con Juan Manuel, lo importante que es el criterio agronómico. Entonces, si vamos a realizar decisiones que sean rentables no solo del lado económico, sino que sean también rentables del lado agronómico y social. El suelo, saben ustedes que, bueno, obviamente es el aporte de nutrientes, el aporte de oxígeno, de agua para el cultivo y de sostén. Obviamente que si no hacemos caso a ese criterio agronómico, vamos a estar utilizando solamente al suelo como recurso de sostén, olvidándonos todo lo importante que son justamente la nutrición, el agua, el oxígeno, con la roturación de los campos. Hay herramientas hoy que a través de muchos años de siembra directa se van compactando y se van afectando estos factores. De manera que en esa decisión rentable lo primero y principal es hacer foco en el suelo. ¿Qué herramienta puede aportar a Belardo Cufia en ese estudio de suelo? Es justamente la ambientación agronómica de un lote. La dosis por ambiente, que hoy la conocen y ya está muy de moda y generalizada, simplemente es poder hacer un manejo variable en función al potencial de cada rincón del lote. Por lo tanto, ¿es rentable ser variable? Sí, obviamente habiendo hecho un estudio previo. Por ahí, en un lote donde la variabilidad espacial y temporal no sea importante, la dosis fija puede ser un buen recurso y no entramos a hacer un gasto innecesario. Es decir, que acá tenemos que comparar con un buen estudio de suelo si el cultivo siguiente y el potencial que yo creo que tiene ese lote y ese cultivo para ese suelo va a ser rentable, que sea fijo o variable. Bueno, el manejo por ambiente saben que justamente hace eficiente al sistema porque va a recurrir en función al estudio de ese suelo que podamos aportar la dosis exacta en el momento y el lugar adecuado. ¿Qué beneficios trae? Bueno, es muy conocido por usted, pero el principal es la sustentabilidad.
que yo siempre digo, la sustentabilidad no solo tiene que ser agronómica, sino económica y social. Esto va a llevar a que justamente ahorremos insumos porque vamos a ser más eficientes en la utilización de los nutrientes. Vamos pasando. Obviamente vamos a potenciar las zonas de índice de productividad alto del lote y cuidar la biodiversidad en las zonas de bajo potencial, es decir, aplicar insumos a dosis alta donde el suelo tiene una gran limitante, va a ser innecesario y de esta manera podemos cuidar esa zona y ser más rentable en la zona de mayor producción. Ahorro de insumos y el cuidado del medio ambiente y la salud, yo digo, del ser humano, tanto el operario como los habitantes, y bueno, hay mucho crecimiento de las ciudades. Yo digo que el desafío grande de la agricultura es poder producir más cantidad en menor superficie, porque la superficie, por un lado, crece en las ciudades, por el otro se van subdividiendo con las nuevas generaciones, de manera que la rentabilidad en el campo y la producción tiene que ser cada vez más productiva porque la superficie va a ser cada vez menor. Acá recurro a lo teórico de la facultad, la ley del mínimo de Liebig. Es importante en ese criterio agronómico no olvidarse que si yo hice el estudio de suelo y tengo condiciones de humedad, tengo una proyección de lluvia importante, tengo lo que es nutrientes vistos, pero recuerden ustedes que el rendimiento, teniendo agua y teniendo los macronutrientes, digamos, a un nivel óptimo, el rendimiento va a estar fijado por el elemento o el nutriente que esté en mínima cantidad. Es decir, que no hay que olvidarse porque por ahí ajustamos un montón de variables conocidas y nos olvidamos que justamente el rendimiento se nos va a escapar por alguna limitante. Esa limitante de suelo, seguimos. Para caracterizar, nosotros desde Abelardo Cufia proponemos estudio de suelo como se conocía desde hace años anteriores, que era el mapa de rendimiento como un documento principal de kilos por hectárea, que es el resultado, ¿no es cierto?, el resultado de todo el manejo que hizo el productor durante el ciclo productivo de un cultivo. Paso siguiente, el muestreo de suelo a través de la rastra Veris. Obviamente el monitor de rendimiento que nosotros ofrecemos es el RDS de origen inglés, que es un monitor de rendimiento volumétrico, mide kilos por hectárea en función a sensores ópticos y obviamente sensor de humedad. Pasamos a la rastra Veris, que es la que nos va a dar un estudio de suelo, es decir, la rastra Veris, no sé si la conocen, pero cuenta de cuchillas conectada a la batería del vehículo que va pasando en el lote, genera dos mapas de conductividad eléctrica a dos profundidades, de 0 a 30 y de 0 a 90. Sumado una cámara biespectral, que es la rastra Veris Optimapper o 3150, genera una, digamos, vamos a decir, como si fuese un NDVI de suelo, en el cual correlaciona muy altamente con porcentaje de materia orgánica. Quiere decir que con conductividad eléctrica y materia orgánica, nosotros podemos correlacionar con textura de suelo, capacidad de intercambio catiónico, saber una disponibilidad de agua útil en el perfil del suelo, hasta los 90 centímetros. Podemos saber si hay zonas de sales, manchones erosionados, textura de suelo, que es muy importante, en suelos donde hay series, consociaciones de suelo en un mismo lote. Veris lo que va a hacer es dibujarnos esas diferencias y ya con el mapa de rinde y con un mapa de Veris podemos llegar a hacer justamente un solape de información y sumándole, me parece que no funciona. Ahí está, perdón. Sumando lo que decía al principio, las bondades que tienen hoy o la comodidad que tiene el uso de plataformas digitales, que uno en un ratito puede delimitar el perímetro del lote, buscar una imagen satelital de NDVI en función a la fecha que me interesa y toda esta información solaparla y llegar a un mapa de prescripción que va a tener un fuerte criterio agronómico, como decía al principio. Lo que ustedes ven en esa línea, ¿no es cierto?, de confección hasta llegar al mapa de prescripción, ven que dice análisis dirigido al centro de la imagen. Hay un medidor, ahora les voy a mostrar, nosotros contamos desde Abelardo Cufia con una línea importante de medidores portátiles de la línea Spectrum. Spectrum es una empresa a la cual representamos ya hace 6, 7 años, es de Chicago, de Estados Unidos, y lo que nos ayuda es decir, no solo a tener el estudio de suelo, sino poder ir a hacer un análisis de suelo dirigido
en esa ambientación que yo hice con la ayuda del mapa de Rinde y la Rastraveris. Es decir, en algún lugar donde yo quiero, vamos a suponer que el próximo cultivo es maíz, y quiero definir, no en laboratorio, sino en el mismo campo, poder medir nitratos, usted ahí ven en la imagen el Aqua Twin Nitratos, que justamente puede hacer la medición de nitratos disponible en el mismo campo. Tenemos medidores también de pH, el pH obviamente importante para ver si tenemos disponible, o sea, si está disponible el nutriente que medimos según el pH. Medidores de compactación de suelo, el modelo SC900 tiene la particularidad que se conecta también con GPS y a través de una plataforma que es SPED Connect de Spectrum podemos generar un mapa de compactación de suelo. Obviamente, como decía al principio, lo que es, si bien tenemos un montón de beneficios de siembra, por la siembra directa, el paso continuo de toda la maquinaria agrícola va generando una compactación en función según las texturas de suelo y serie. Se pueden generar compactación en algunos suelos a 40, 50 o 60 centímetros. Esto está bueno medirlo para tomar una decisión que sea rentable. Por ahí tenemos todo, digamos, manejado de la mejor manera y la compactación termina repercutiendo en el rendimiento del cultivo. Medidores de humedad, estos están muy buenos. La línea TDR, el 350, lo que hace es medir porcentaje volumétrico de humedad, es decir, nosotros podemos medir qué porcentaje de saturación tiene la muestra que estamos tomando con el TDR y vienen varillitas o rods que pueden medir humedad tanto superficial para decidir una siembra como a profundidad con los rods de 20 centímetros, el cual uno puede ir cavando con la pala, profundiza los 20 y podemos ir llegando a medir hasta 1 metro de profundidad. Sumado el porcentaje volumétrico de humedad, podemos medir conductividad eléctrica y temperatura superficial del suelo. De manera que es una herramienta importante a la hora de decidir una siembra, ya sea de maíz, de girasol, o trigo mismo, que son cultivos que entran en periodos de secano, no así soja o maíz de primera que entran en periodo de lluvia. Y el porcentaje volumétrico, bueno, nos va a servir para, justamente, si tenemos la carta de suelo, podemos medir ese porcentaje llevado a restándole el punto de marchitez permanente y multiplicando la profundidad de la muestra y la densidad aparente, que lo podemos sacar de la carta de suelo, tenemos en un ratito el dato de milímetros de agua útil en esa capa de horizonte. Bueno, el último equipo que presento de Spectrum, en realidad el SPAD Minolta es de origen japonés. Esto ya vendría a ser para corroborar, ya estando el cultivo nacido, la necesidad de alguna fertilización de rescate o fraccionada, que es lo más eficiente. Yo digo, para tomar una decisión rentable, sea maíz, sea trigo, siempre aconsejamos la fertilización fraccionada, porque el cultivo, uno cuando lo siembra, la capacidad de absorción de nutrientes que le está aportando con la fertilización es mínima, porque es una semilla. Si nosotros vamos fraccionando en función al requerimiento del cultivo según ciclo, estamos siendo mucho más eficientes. Bueno, el SPAD Minolta logra medir, en vez de medir reflejo, mide absorbancia de rojo visible. El rojo visible lo absorbe la planta a través de los cloroplastos. Entonces lo que mide es porcentaje de clorofila que correlaciona muy altamente con porcentaje de nitrógeno o de nitrato. Es decir, que con la medición, por ejemplo, en hoja, vamos a estar sabiendo si el cultivo de trigo, maíz o el que fuese, está necesitando una fertilización de rescate con nitrógeno líquido. Obviamente en cultivos hay mucha experiencia en trigo, por ejemplo, en macollaje para apuntar al rendimiento, lo que es cebada muchas veces y trigo también en hoja bandera para aumentar el porcentaje de proteína. Bueno, todo este volumen de información, tecnología disponible, agricultura digital y demás, yo lo resumo en los frutos que ha dado. Esto lo saco de Clarín Rural del año pasado. Me puse a analizar la información y digo, bueno, en hectáreas ha crecido de la campaña 2011 al 21 la cantidad de hectáreas sembradas de maíz. Esto también es debido al precio del commodity, que es favorable. Pero fíjense, si bien la superficie creció, como el rendimiento promedio tuvo un crecimiento del 55% en 10 años. Pasó de un promedio de 50 quintales a 76 quintales por hectárea. Yo lo puedo relacionar no solo con el mejoramiento genético, sino que también con el aporte tecnológico de la agricultura de precisión.
y obviamente esa decisión rentable, como decía al principio, no solo hacer el aporte al bolsillo del productor, sino que seamos rentables agronómicamente, socialmente y seamos un sistema mucho más sustentable. Si ponemos número a ese impacto económico, fíjense un simple ejemplo, esto es hipotético, es un ejemplo referencial. Si yo a una hectárea de maíz la divido en 3 zonas de alto, medio y bajo potencial y aplico una dosis, una tasa fija de siembra en el lote que manejo con dosis fija de 4,6 semillas versus una dosis variable en el cual segrego la cantidad de semillas en función al potencial del lote, podemos ver que al cabo de una hectárea estoy ahorrando 0,143 bolsas de maíz por hectárea. Eso llevado a 100 hectáreas, 500 o a 1000 hectáreas, a un costo de $230 la bolsa, estoy ahorrando $32.856 por haber segregado el lote en 3 ambientes diferentes. Obviamente esto es un ejemplo referencial, hay que, digamos, esa variable tiene que estar sujeta a la realidad del lote para que se traduzca en ese beneficio económico. Bueno, más ejemplos, pero ya en el caso de la eficiencia de utilización de nitrógeno, mismo lote, diferente campaña, un año tratado con dosis variable de nitrógeno, tanto con fertilización sólida con urea y fertilización de rescate con WAN. Fíjense, haciendo el promedio de la eficiencia de utilización del nitrógeno, es decir, cuántos kilos de maíz pude producir en función a los kilos de nitrógeno aplicado, tenemos una eficiencia de utilización de promedio de 116 kilos de maíz por kilo de fertilizante. Mismo lote en otra campaña con dosis fija, fíjense que sumado las 2 aplicaciones de fertilizante, tenemos un 40-50% menor de eficiencia de utilización del nitrógeno. Es decir, que son con decisiones agronómicas terminando repercutiendo en rinde y siendo más rentable. En el caso de monitor de siembra, también es un ejemplo que doy a través de los años, pero es muy impactante. En una hectárea sembrada, hoy el maíz podemos, en función a los cabezales nuevos, podemos sembrarlo a diferentes distancias entre surcos. Pero bueno, a una distancia de 0,525, ustedes saben que tenemos 19.047 metros lineales, tenemos 190 surcos en una hectárea. Una semilla de más que sembremos por metro en una hectárea va a significar 19.047 semillas de más. Dividido 80.000 semillas que tiene una bolsa de maíz, son 0,23 bolsas de más por hectárea. Traducido a 100 hectáreas, 23 bolsas por $200, tenemos $4.600. Fíjense como un simple ejemplo de una falla de siembra, no voy a entrar en detalle de, bueno, la calidad de siembra que ya sería para otra charla, en el cual ya repercute en rinde cuando nos vamos del promedio de distancia entre semillas, porque yo puedo tener 3 semillas pero mal distanciadas, ya va a repercutir en rinde. Acá simplemente que estemos sembrando una semillita de más por metro en el lote. Bueno, ¿cómo implementamos a través del desarrollo tecnológico de Abelardo Cufia con sus productos? ¿Cómo lo implementamos a campo? Bueno, nosotros en Abelardo Cufia tenemos una gama muy importante de productos, una línea AgroTax que arranca desde monitor de siembra, computadora de dosis variable, llegando al tope de gama, que es el FGS, que es la plataforma integral. Nosotros lo llamamos integral porque podemos integrar todas las labores posibles en todas las maquinarias a través de una sola consola, que es el FGS Black. Si la dividimos en prestaciones tecnológicas, podemos dividir, por un lado, las prestaciones digitales del equipo y prestaciones a campo. Lo que es a campo ya vamos a ver que podemos iniciar una inversión mínima como monitor de siembra e ir escalándolo a través de nodos o EQs inteligentes en dosis variable, guía satelital que la tiene innata el equipo, que es un banderillero satelital, piloto automático de desarrollo también propio, la guía, la dirección asistida y cortes automáticos por surco, por sección, por motor o por dosis, que después lo vamos a ver. Vamos a las prestaciones digitales. Yo ahí me gusta remarcar la diferencia porque por ahí hay confusión. ¿Qué es lo digital? Digital yo lo dividiría en conectividad o vinculación, con qué puedo vincular a mi equipo, al FGS Black, y qué compatibilidad tiene con las plataformas digitales. Vamos a arrancar con la conectividad o qué puedo vincular al FGS Black. A través de un nodo, un EQ ISO-BUS, que es de FGS, que lo ven abajo, permite a través, ese nodo se conecta con un cable serial a FGS
Y con este nodo que permitimos que el dispositivo Bluetooth que ven ahí de FieldView se conecte a nuestro nodo y de manera inalámbrica transmita todos los datos de monitoreo y control de dosis de FGS a la tablet iPad que tenga el operario en el tractor. O sea, FieldView provee de la tablet y Abelardo Cufia provee del nodo y el cable para justamente conectar el vínculo que es el dispositivo Bluetooth de FieldView. En el menú de FGS Black van a ver que tiene el menú a la izquierda, van a periféricos, figura Climate FieldView, aceptan digamos que la ponen en on y ya empieza a transmitir los datos. La importancia de la tablet es porque justamente la tablet tiene internet, el iPad, y al tener internet está subiendo a la nube todos los datos de monitoreo y control, y el dueño o el asesor puede estar en la comodidad de su casa o la oficina visualizando la performance de la siembra desde la casa. Otra conexión o vínculo de FGS Black, y esto es un desarrollo nuevo que hoy ya está comercial, hoy lo estamos comercializando a las fábricas y a los clientes, que es poder vincular FGS Black con las balanzas del mercado, tanto Magris como Hook, que son las dos fábricas nacionales. De esta manera permitimos que FGS Black pueda no solo digitalizar el peso, lo que está pesando la celda de carga en la tolva, sino tener una función de autocalibración que es muy importante a la hora de ser eficiente en la aplicación de fertilizantes. Yo me acuerdo años atrás, en la fertilización al voleo, no había tanta necesidad de precisión. Hoy ya cuentan con banderillero, balanza y justamente la autocalibración automática. Hoy el producto es muy caro y obviamente la siembra directa, justamente lo que decía al principio, el suelo no solo es sostén, sino está requiriendo, pidiéndonos, o sea, tiene hambre de nutrientes y por eso hace que con el costo del fertilizante y la necesidad de ser eficiente, justamente esta herramienta es muy importante. Yo ahora les voy pasando, les voy a ir mostrando cómo sería una conexión de FGS Black a la EQ de la balanza, es decir, que el que compre una balanza ya no va a tener que comprar la pantalla de la balanza, sino que va a comprar una EQ de la balanza, en este caso Hook, el modelo ST108E, y se va a conectar al nodo que dice 1, que está en el centro del gráfico, que es el nodo de FGS Black de Abelardo Cufia, que va a ser la integración con FGS Black. Lo mismo para Magris. Esta es una foto de un cliente. Estoy pensando de qué zona es, pero bueno, creo que lo tiene una fertilizadora neumática. Y bueno, compró la MTB 104, que es la compatible a FGS Black. En este caso, la pantalla, la traje a la foto porque es importante. Teniendo el nodo de conexión a balanza FGS Black a balanza, esa pantalla que ustedes ven abajo ya no va a ser necesaria. Es decir, disminuimos la cantidad de pantalla. Fíjense cómo se va a visualizar en la pantalla de mapeo de FGS Black. Se va a sumar un widget que está en el centro que dice balanza. 1664 es la última pesada de FGS en forma estática. Estamos yendo hacia el desarrollo de pesar en movimiento. En Europa ya existe, acá todavía no. Ese pesaje va a ir corroborándolo con la dosis de aplicación que está haciendo FGS. Ahí está aplicando fertilizante en 100 kilos por hectárea, la dosis deseada. La dosis real es 98 kilos. Y el software nuevo de FGS Balanza Black va a estar haciendo una estimación que, según lo que pesó y lo que le queda en la tolva, para él la dosis de aplicación es 100.1. Fíjense que hay una no concordancia de dosis. Esa es la autocalibración. El equipo ahora nos va a preguntar, va a ir sacando un dato de gramos de fertilizante por revolución de Chevron, el Chevron que está adosado al dosificador, al motor hidráulico, y de esa manera se nos abre otro widget en el cual nos va a avisar que se detectó una variación de un porcentaje que lo va a calcular, y si estamos de acuerdo, vamos a poder aceptar y recalibrar, y lo que vamos a estar haciendo es ajustando el peso específico del producto. Porque muchas veces hacen la calibración de dosis, salen a fertilizar, pero la hacen una sola vez. Ellos saben que la urea, la calibración de 10 vueltas de eje motor, son 360 gramos. Por ahí vino una urea distinta, protegida o granulada, o a la noche tiene más humedad, cambió ese peso específico y la dosis que yo estoy aplicando no es la correcta. De esta manera aseguramos
que con esta función corrijamos automáticamente, no tan automático porque nos va a preguntar, y podamos corregir el peso específico del fertilizante. Bueno, seguimos en lo que es digital, conectividad. Nosotros, esto sí, ya no, lo que vieron previo es comercial, esto es desarrollo. Va a estar, creemos, en 2023, que es la conectividad. Nosotros ya lo estamos utilizando para servicio técnico, es a través de un pendrive USB Wi-Fi, dotamos de Wi-Fi a la pantalla FGS y actuamos como un símil field view, digamos. Al tener Wi-Fi la pantalla, vamos a poder subir a la nube todos los trabajos de FGS, y lo importante es que estamos desarrollando una plataforma digital, y ya ahí nos olvidamos de conectividad, vamos a las plataformas digitales a través de Internet, de una página de Internet. Ya existen, nosotros tenemos 100% de compatibilidad con lo que es Sarvio, con Auravant, con Skyfield de Helm, muchas plataformas que están hoy en Apresid. ¿Qué quiere decir 100% compatible? Que un mapa de prescripción realizado con esa plataforma son totalmente exportables de esa manera y leído por FGS Black. No importa la cantidad de polígonos, ambiente, lo importante es que la prescripción esté en shapefile y el nombre del atributo puede tener cualquier nombre, urea, fertilizante en línea, no como equipos nuestros anteriores que debían tener un requerimiento de 3 columnas, un nombre. Bueno, el FGS Black ya es totalmente compatible. Nuestra plataforma va a también recurrir a las imágenes satelitales NDVI, con el cual nosotros lo voy pasando rápido para no marearlos, pues mucha información. Vamos a poder hacer el perímetro del lote, ir a buscar cualquier variable como NDVI, EBI, EBI2, en función a la fecha que queremos, y llegar a hacer un mapa de prescripción en función a imágenes satelitales. Yo digo que la imagen satelital es importante, pero es un solo momento de toda la película. Por eso hago hincapié al estudio de suelo, al análisis de suelo dirigido, para que no solo nos quedemos con una foto, sino que vayamos al suelo, que es el real causal de la variabilidad en el lote y el responsable del rendimiento del cultivo. Requerimientos mínimos, yo decía que en la prescripción esté el shapefile, el DBF y el SHX. Pueden estar sueltos, pueden estar en una carpeta. En el equipo anterior, que es el AG Fusion, había un requerimiento que los archivos tenían que estar sueltos, porque el equipo no tenía una memoria. El FGS tiene memoria y puede ir navegando en la memoria del pendrive, de manera que mientras estén esos archivos no hay problema. El PRJ, que es la proyección del mapa, tiene que estar en WGS84, que es justamente la proyección que utilizan todas las plataformas. Salvo el que utilice QGIS, por ahí tampoco vamos a entrar en detalle, pero lo pueden corregir. Lo que es factor de conversión, nosotros a FGS Black lo dotamos de un factor. Muchas veces la prescripción de software que se utilizaban para mapas de rendimiento como AFS, SMS, hacen la prescripción de semilla en semillas por hectárea. Bueno, si la prescripción está en semilla por hectárea, yo a través de un factor de corrección, de conversión que tiene FGS Black, puedo llevar, si está en semilla por metro lo dejo en 1, si está en semillas a 10 metros lo pongo en 0,1, y si está en semillas por hectárea, si la distancia entre surcos es 0.525, dividido 10.000, va a 0,000525. Y estoy transformando semillas de hectárea por metro. La llevo de semilla por hectárea a semilla por metro. Fertilizante, como es kilo por hectárea, queda en 1. Ahí está, les muestro la pantalla en el lugar donde está el factor de conversión. Le agregamos un montón de dígitos porque el FGS gris, que era el anterior, no entraba el último dígito. Entonces no se podía convertir de hectárea a metro. Con esta nueva prestación, ese nuevo desarrollo que pueda leer cualquier cantidad de dígitos, podemos llegar a cualquier distancia entre líneas. Vamos a ir pasando. El tema de carga de prescripción, está FGS Black dotado de una memoria SD y dos puertos USB para que tanto el transporte como para exportar e importar sea a través del pendrive. Resumiendo las prestaciones de FGS Black, iniciamos con monitor de siembra, dosis variable, mapeo en tiempo real surco por surco, banderilleo satelital que lo tiene innato el equipo, piloto automático. Ya si accedemos al piloto automático FGS, podemos acceder al corte automático. En la sembradora el ideal es surco por surco. Ustedes saben que los cultivos
sucesivamente se siembran con un ángulo de 25-30 grados de inclinación. Eso hace que la máquina llegue a la cabecera, que siempre está en recta, llegue con un ángulo de cruce, y si tenemos un corte automático surco por surco, vamos a estar ahorrando semillas y potenciando rinde de cultivos como maíz, girasol, que tiene una competencia intraespecífica muy alta. Autocalibración de balanza, conexión a FieldView, transmisión remota, eso es lo nuevo, y AGLink, que es próximo lanzamiento. Vamos a ir pasando lo que es control automático. Acá les muestro algunas fotos como incorporadoras de fertilizantes están controladas a través de FGS Black por motores hidráulicos, fertilizadoras al voleo, fertilizadoras neumáticas tipo Altina, fertilizadoras automotrices a cinta con, en ese caso es fábrica Ombú, con la fertilizadora Jomel Impala 5000. O sea que hoy casi prácticamente a todas las fabricantes estamos proveyendo de FGS Black con control hidráulico. Esto es mapas de aplicación para ver cómo es un mapa de aplicación, cómo lo solapamos en el mapa de prescripción y vemos que FGS tiene un respeto de dosis de la prescripción, casi no llega al 100% porque ustedes saben que en el cambio de velocidad en cabecera o por alguna cuestión la transición de cambio de dosis no es totalmente automática. Esos segundos que se demora en cambio de dosis generan zonitas chiquitas de subdosis o sobredosis. Medido estadísticamente por, bueno, este es un ingeniero colega de Río Cuarto, Karim Seleme, que tiene una fertilizadora neumática y me accedió a darme los mapas. Me decía la alta eficiencia que tiene la aplicación. Fíjense que la barrita verde es respeto de dosis del mapa de prescripción y tanto a la izquierda y derecha son las sub y sobredosis que están en el orden de 1%, 2%, 3%. Otro lanzamiento es no solo controlar cajas para hacer dosis variables mecánicas, sino hidráulica. El paso siguiente, la sembradora eléctrica. Hoy nosotros estamos trabajando con un convenio con un dosificador neumático eléctrico europeo, Solar, que es de origen español, con un motor eléctrico paso a paso, de gran torque, bajo mantenimiento. Lo que hace ya es poder dosificar surco a surco y hacer el corte surco por surco sin tener que usar los embragues eléctricos. O sea que es otro próximo lanzamiento. Lo que es piloto automático, no vamos a detenernos en el gran beneficio, que no es solo que el operario trabaje distendido, sino poder respetar esa distancia que hablamos en el caso del maíz, tanto espacial como temporal, aprovechamiento del 100% en la cosecha a través del cabezal, si está sembrado en forma perfecta por el piloto. Vamos a ir pasando los beneficios. Acá hay una foto real de un campo que yo asesoraba años atrás en San Carlos Sud, en el cual está justamente una máquina, creo que es una Tedeschi, donde tiene piloto automático y el corte surco por surco a través de embragues eléctricos. Fíjense, hoy tenemos embragues eléctricos para adaptarnos a cualquier tipo de sembradora. Si la distancia entre líneas es a 0,52 y el dosificador nos permite entrar adosado al dosificador, el embrague eléctrico que se utiliza es colineal porque va solidario al eje del dosificador, y si es una sembradora a menor distancia entre surcos, ustedes saben que hoy soja prácticamente se está sembrando a 40 o a menos, ya vamos con un embrague eléctrico negativo, pero con una disposición paralela, es decir, hacemos un eje solidario paralelo al eje principal de los dosificadores y accedemos a ese tipo de embrague. Y en el caso de John Deere o Pla, tenemos en vez de tener un eje con un chevron, con un engranaje que me da movimiento al dosificador neumático, ellos usan, no sé si conocen el tema de Flexider, que es de origen americano, en el cual provee movimiento un acero flexible al dosificador y tiene la posibilidad de agregarle un solenoide para hacer el corte surco por surco. Es decir, que hoy prácticamente tenemos todas las posibilidades de corte surco por surco, de manera de motor eléctrico o por embragues eléctricos. Cuando yo digo negativo es porque el embrague está sin consumo de corriente. Cuando llega a la cabecera pasan 12 volts a través del informe de GPS y hace el corte línea a línea. Ahí pueden ver diferentes máquinas donde están los dosificadores eléctricos colineales en el centro paralelo o en el caso de John Deere o Pla. Bueno, por último, y llegando al final de la charla,
lo que es nuevo lanzamiento de FGS, además de la conexión a balanza y poder autocalibrar y conectarnos a FieldView, podemos acceder a través de un eco inteligente, dotar a FGS Black de control de líquidos, o sea, control de polarización, en el cual nos podemos adaptar a cualquier válvula actuadora del mercado, sea esférica de 3 vías, mariposa de 2 vías, caudalímetro, a cualquiera del mercado, y poder acceder al control de litros por hectárea. Lo importante o que puedo manifestar como que es una diferencia significativa con otras computadoras de polarización es que hemos cargado al sistema todo el catálogo de pastillas ISO. Tenemos cargado todas las pastillas, abanico plano, cono hueco, doble abanico, super antiadheriva por inyección de aire. Entonces, lo que hace el operario es, obviamente que está obligado a decir con qué pastilla va a trabajar, con qué boquilla, con qué tamaño, si es una 0,2 amarilla, 0,3 azul, 0,4, con qué caudal va a aplicar, y el equipo, aparte de medir la presión de trabajo, le va a estimar el tamaño de gota. Con lo cual yo, sabiendo la dosis de aplicación y el tamaño de gota, voy a saber si estoy haciendo un fungicida o estoy haciendo un producto de suelo residual y yo quiero producir una gota que moje el suelo o al revés, que sea chica porque quiero penetrar el cultivo, voy a estar viendo constantemente en forma simultánea esa calidad de trabajo. Obviamente, al tener control de polarización, accedemos a través de un nodo de corte, al igual que la sembradora, a hacer el corte automático por secciones en la polarizadora, que fue, digamos, la primera herramienta que tuvo el corte automático. Ustedes saben que el producto cada vez se utilizan para maleza resistente, productos mucho más residuales, y no solo repercuten con fitotoxicidad al cultivo siguiente, sino también con una cuestión de salud o apilamiento o carryover de productos. Ustedes saben que todo lo que es, sulfonilureas, atracina, todo es muy residual, depende de la textura del suelo, pero de esta manera, con piloto, corte y control de polarización, lo que nosotros como empresa vemos que no solo es importante la eficiencia para que sea redituable, sino también el cuidado del suelo y del medio ambiente. Por último, les muestro un mapeo de dosis de control en polarización por FGS Black. Ustedes van a poder bajar el shape y en cualquier punto del lote poder visualizar los datos geoposicionados, velocidad de trabajo, latitud, longitud, altura y control, o sea, caudal de litros por hectárea. Por último, la conexión a estación meteorológica, la estación que ven ahí, Watchdog, es de la línea Spectrum, hoy la comercializamos. Lo que estamos haciendo el vínculo a través de un nodo es poder vincular la FGS y no tener que contar con otra pantallita, como ven ahí en la cabina del operario. La Watchdog para polarización lo que mide es velocidad de viento, ráfaga, presión barométrica, temperatura, delta T, punto de rocío y deriva. Con una flechita nos va indicando según el avance, la dirección en el punto cardinal de la máquina y la dirección del viento, con una flechita nos va indicando hacia dónde derivaría el producto agroquímico. Es decir que, y bueno, con el delta T, que es lo que nos da idea de la vida útil de la gota, podemos saber si estamos en condiciones de temperatura, humedad de punto de rocío para aplicar o no aplicar. Así que bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Hola. Llegaron un par al teléfono. Me parece que acá había una. Hola Mario, buen día. Buen día, ingeniero. Como con el adaptador ese para FieldView, ¿hay chance que transforma esa información en ISOBUS? O sea, si vos le conectaras a ese terminal cualquier pantalla ISOBUS, ¿vería vos el FGS Black como un controlador de tarea? ¿O no? Bien, está buena la pregunta. Está buena porque justamente hay tantos adelantos en poco tiempo que por ahí lleva a la confusión. No, en realidad está hecho como una prestación ISOBUS para poder leer el ISOBUS, independientemente de las marcas, FieldView o FGS Agrotax, poder chupar nuestra información y plantearla en la nube y verla en cualquier lado. Pero a lo que va tu pregunta, eso no confiere a FGS que pueda transmitir en cualquier otra pantalla, sea,
no sé, alguna marca de CNH, de New sí, no lo transfiere, no le da el dote de ISOBUS a nuestra pantalla, no. O sea, simplemente va a servir para poder duplicar la información nuestra en otra pantalla, pero con la prestación FieldView, nada más. Otra pregunta más. ¿Cómo maneja la cuestión de, porque todos estos equipos tiene que haber un recurso humano que lo pueda manejar y apretar? Y lo que yo por ahí percibo es que hay mucho más rápido tecnología que operadores. ¿Cómo se acompaña ese proceso? Bien, dos preguntas picantes, justo diste en la tecla. No, es muy importante. Yo lo hablaba con el ingeniero, con Juan Manuel también, la importancia de los criterios ergonómicos y demás. Ha entrado muchos adelantos muy rápidamente, muchas profesiones, y no hay, como decís vos bien, no hay gente capacitada. Entonces, ¿qué hace la empresa al ver eso? Y nos pasa en la misma fábrica también, no solo con los operarios en el campo. Entonces, lo que estamos haciendo es, año a año, tener un cronograma de capacitación específica, de un día, 2 días, 3 días por tema. Es decir, bueno, ¿dónde está el déficit de los usuarios, de los operarios, o de nuestros técnicos, o de nuestra red? Y ahí hacemos foco. Y utilizamos, vamos, desde lo básico, hasta así, básico, como si fuese un monitor de siembra, hasta corte, medir, qué es importante. Tratamos, yo como ingeniero agrónomo, y tengo un colega también en la empresa, que es un ex APRESID, tratamos de inculcar eso. El porqué de las cosas. Vos teniendo un criterio, después cualquiera puede manejar. La computadora FGS Black está hecha por un conjunto de ingenieros de desarrollo que vienen hasta la telefonía, que lo que hacen es hacerlo lo más intuitivo posible. Pero si no hay criterio, que bien decías vos, no hay forma de utilizarlo y se malgasta dinero y después no terminan utilizando. Por ahí no utilizan, no la pagan. Entonces la idea es que como empresa desarrollamos equipos intuitivos, fácil de utilizar y después mucho foco en capacitar, en capacitación. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta acá, si no, pero este hombre dio la tecla porque 2 de las preguntas que llegaron son exactamente lo que preguntaba él. Capaz las mandó él. No, una tenía que ver con el tema de plataformas, compatibilidades, procesamiento de información, que llegó antes de que entrara la parte de FGS. Y la otra, la capacitación de operarios, que opinión personal también creo que es mayor la presión de venta en el buen sentido, y quizá los usuarios terminan agarrando cosas que no saben usar y mucha de esa tecnología queda por ahí sin usarse, muchas prestaciones que tienen los equipos, pero bueno. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Entiendo, lo abordan y se enfocan a equipos sencillos. Exacto. Sí, la sencillez sobre todo, y después, bueno, nos dimos cuenta que la capacitación es fundamental. Es fundamental. Bueno, si no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias.